México acaba de ejecutar la jugada más quirúrgica de su historia comercial reciente, y casi nadie lo está contando completo. Los grandes medios lo presentan como un pleito diplomático entre dos países latinoamericanos. Lo reducen a una nota de política exterior que la mayoría de la gente pasa por alto. Pero lo que realmente está ocurriendo es mucho más grande que eso. Es una demostración de poder económico que va a cambiar cómo se hacen las relaciones en toda América Latina. Mientras Perú rompía relaciones diplomáticas creyendo que México iba a agachar la cabeza, México activó un mecanismo de presión económica tan preciso, tan calculado, tan devastador, que los analistas en Lima todavía no terminan de entender lo que les pegó. Hoy te voy a mostrar cómo funciona ese mecanismo, bloque por bloque, con datos reales, con nombres concretos, con las consecuencias que ya se están sintiendo en la economía peruana. Y en el minuto 2 te muestro el arma específica que está asfixiando a Perú en este momento. Pero primero necesitas entender algo que ningún noticiero te está explicando con la claridad que merece. Esto ya no es un pleito entre dos países. Esto es una lección de poder económico del siglo XXI. Y esto va a golpear tu bolsillo. El resumen de esta historia es el siguiente. Perú tomó una decisión extrema. Rompió relaciones diplomáticas con México. ¿El motivo? México le dio asilo político a Betsy Chávez, ex primera ministra peruana, una mujer acusada de participar en el intento de golpe de Estado de 2022 junto al expresidente Pedro Castillo. Para el gobierno peruano, eso fue una interferencia directa en sus asuntos internos, una provocación que no podían ignorar. Y respondieron con la medida diplomática más extrema que existe, el corte total de relaciones. No hay embajadores, no hay canales oficiales de comunicación, no hay nada. Eso fue lo que Perú decidió hacer. Y la respuesta de México no fue un discurso, no fue una carta diplomática, no fue una protesta ante las Naciones Unidas, fue un cerco económico tan preciso que está paralizando sectores enteros de la economía peruana. Eso es lo que vamos a desmenuzar hoy. Escucha bien, escucha bien. México tiene algo que muy pocos países del mundo pueden decir que tienen. Un producto que el mundo entero quiere. Un producto que genera más dinero que el petróleo. Un producto que se ha convertido en el símbolo del poder agrícola de México en el siglo XXI. Lo llaman el oro verde, y su nombre es aguacate, específicamente el aguacate de Michoacán. México es el mayor exportador de aguacate del planeta, no el segundo, no el tercero, el primero. Y ese liderazgo no es casualidad, es el resultado de décadas de trabajo, de infraestructura, de acuerdos comerciales y de posicionamiento estratégico en los mercados internacionales. El aguacate mexicano genera más divisas al país que los hidrocarburos. Sí, escuchaste bien, el aguacate le deja más dólares a México que el petróleo que extrae del subsuelo. Ese solo dato ya debería darte una idea del poder que estamos hablando. Ahora bien, ¿qué tiene que ver el aguacate con Perú? Todo, porque Perú también exporta aguacate. Perú ha construido durante años su posición como uno de los exportadores de aguacate más importantes de América del Sur. Sus productores en La Libertad, en Ica, en Lima Norte, han invertido millones de dólares en plantaciones, en infraestructura de exportación, en certificaciones de calidad. Y ese mercado que tanto les costó construir está siendo disputado ahora mismo por México, con una ventaja que Perú no puede igualar. ¿Cuál es esa ventaja? El TEMEC, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Ese tratado le da a México acceso preferencial al mercado norteamericano, mientras que el aguacate peruano tiene que pagar aranceles y cumplir con requisitos más estrictos para entrar al mismo mercado. Y encima de esa ventaja arancelaria, México está usando su poder diplomático y comercial para presionar activamente a sus aliados en Estados Unidos, en Canadá y en Europa. El mensaje es simple y devastador. Elijan el aguacate mexicano, no el peruano, uno u otro. ¿Qué pasa cuando el comprador en California, en Texas, en Nueva York, tiene que elegir entre los dos? Elige al de México, siempre, porque México tiene mejores precios gracias al tratado, mejor logística porque está más cerca, mejor acceso porque tiene décadas de relación construida con los distribuidores norteamericanos, y ahora también la presión diplomática de México empujando directamente a favor de sus productores. Para Perú, eso significa menos ingresos en divisas, menos empleos en las regiones agrícolas, más presión económica en el momento más crítico de su crisis política interna. Pero el aguacate es solo el principio. La emboscada es mucho más grande que eso, y te la voy a revelar ahora mismo. México no presionó solo en el aguacate. Eso sería demasiado simple, demasiado predecible. Lo que México hizo fue mucho más sofisticado. Impuso restricciones estrictas a las importaciones de varios productos agrícolas peruanos al mismo tiempo. Un golpe múltiple, simultáneo, calculado para que Perú no pudiera compensar la pérdida de un mercado con el otro. Aguacate, sí, pero también arándanos, y espárragos, y maíz. ¿Cómo lo hizo sin violar las reglas del comercio internacional? Con barreras técnicas, excusas sanitarias y de trazabilidad, requisitos de etiquetado, estándares de calidad que en la práctica bloquean o retrasan severamente los envíos peruanos.
Son requisitos que en el papel parecen razonables, que cualquier país tiene derecho a exigir para proteger a sus consumidores, pero que aplicados con esta precisión y en este momento específico son exactamente lo que parecen, una guillotina comercial. ¿Es eso legal? Completamente. Todos los países del mundo usan barreras técnicas como herramienta de política comercial. Estados Unidos las usa contra China, Europa las usa contra Estados Unidos, México las usa cuando necesita proteger sus intereses o cuando necesita enviar un mensaje. Y hoy el mensaje que México está enviando a Perú es tan claro como una declaración de guerra económica. La diferencia entre México y Perú en este momento es que México tiene el poder para aplicar esas barreras con consecuencias reales, y Perú no tiene el poder para responder con la misma fuerza. Pero hay algo en esta estrategia que hay que analizar con más detalle. ¿Por qué esos 4 productos específicamente? ¿Por qué el aguacate, los arándanos, los espárragos y el maíz? ¿Por qué no otros? Porque son los que más duelen. Son los pilares de las exportaciones agrícolas peruanas a México, los que generan más divisas, los que más empleo sostienen en las regiones productoras del Perú. Los espárragos son el caso más claro. Perú es el primer exportador mundial de espárragos, no el segundo, el primero del mundo. El espárrago peruano se come en los restaurantes más finos de Europa y Estados Unidos. Es uno de los productos agrícolas más exitosos que ha producido Perú en las últimas 3 décadas. Generaciones enteras de familias en La Libertad y en Ica han construido su sustento sobre el cultivo del espárrago. Si ese mercado se cierra o se complica, el daño no es económico en abstracto, es el papá que no puede mandar a sus hijos a la escuela, es la familia que no puede pagar la renta del mes, es el agricultor que sembró pero no puede vender. Y los arándanos siguen la misma lógica. Perú ha construido durante años su posición como uno de los grandes exportadores de arándanos del mundo. Es un mercado que costó décadas de inversión y de trabajo, y ahora México está disputando activamente ese espacio. Primero, desplazando a Perú en los mercados donde compiten, y segundo, bloqueando el acceso del arándano peruano al mercado mexicano con barreras técnicas que en la práctica equivalen a una prohibición. Pero hay algo todavía más inteligente en toda esta estrategia. Algo que los analistas en Lima tardaron en ver, pero que cuando lo vieron, les heló la sangre. México no solo presiona para que los compradores compren menos de Perú, está presionando activamente a sus aliados en Estados Unidos, en Canadá y en Europa para que elijan, o el aguacate mexicano o el peruano, o los arándanos mexicanos o los peruanos, no los dos, uno u otro. Eso en el lenguaje del comercio internacional se llama desplazamiento de mercado, y es una de las tácticas más efectivas que puede usar un país con poder de compra grande. Cuando el distribuidor en California tiene que elegir entre el aguacate de Michoacán y el de La Libertad, México le hace saber que si elige el peruano, va a tener problemas para acceder a otros productos mexicanos que también necesita. No de manera explícita, no en un documento oficial que alguien pueda exhibir, sino en el lenguaje sutil pero demoledor de las relaciones comerciales de largo plazo. Esa presión es real, y está funcionando, y Perú no tiene las herramientas para responder de la misma manera. No tiene los tratados, no tiene la escala, no tiene la infraestructura logística, no tiene la proximidad geográfica al mercado norteamericano. México tiene 45 millones de turistas al año. Perú tuvo 3,5 millones en el mismo periodo. México tiene 64 aeropuertos internacionales. Perú tiene aproximadamente 20. México tiene más de 15 veces más kilómetros de carreteras que Perú. No es una pelea entre iguales. Y México lo sabe perfectamente. Y lo está usando. Por eso esto importa. Vuelve al carrito del supermercado. Cada vez que compras aguacate en el Walmart de California, en el Chedraui de Guadalajara, en el supermercado de tu colonia, estás eligiendo un bando sin saberlo. El dinero de ese aguacate va a Michoacán, no a Lima. México eligió que así fuera. Eso se llama soberanía comercial, y está pasando ahora mismo mientras tú ves este video. Pero el conflicto no se queda en la agricultura. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente impresionante, porque México tiene un arma en el tablero minero que Perú no anticipó, un arma que estaba siendo construida en silencio durante años, y que en este conflicto salió a la luz de manera brutal. En 2025, México se consolidó como el mayor productor mundial de plata, el mayor del mundo, con 202,000 onzas producidas en un solo año. Y Perú quedó en el tercer lugar del mundo con 100,000 onzas, la mitad de lo que produce México. Eso no ocurrió de la noche a la mañana. Fue el resultado de años de inversión en infraestructura minera, de modernización tecnológica, de acuerdos preferenciales con los compradores internacionales y de una estrategia muy clara: desplazar a Perú como el gran proveedor de metales preciosos de América Latina. ¿Por qué eso importa en el contexto de este conflicto? Porque la minería no es un accesorio de la economía peruana, es su columna vertebral. Desde 2014, el sector minero ha aportado más de 408,000 millones de pesos al Producto Interno Bruto de Perú, genera el 4.5% de toda la riqueza que produce el país cada año y sostiene 192 industrias productivas que dependen directa o indirectamente de la actividad minera.
Si México desplaza a Perú en los mercados de plata, de cobre y de oro en América Latina y en el mundo, el daño no es marginal, es estructural, es el tipo de daño que tarda años, posiblemente décadas en repararse, y México está acelerando esa presión, con mejores conexiones logísticas hacia el mercado norteamericano gracias al TEMEC, con acuerdos preferenciales que facilitan sus envíos, con la capacidad de ofrecer precios más competitivos porque sus costos de transporte son menores, y con la posibilidad de castigar a los compradores que insistan en comprarle a Perú en lugar de a México. Pero hay una tercera línea de ataque en este cerco que es quizás la más cruel de todas, la más silenciosa, la que menos titulares genera pero que más daño está causando en la práctica. En el marco del cierre total de relaciones, México prohibió completamente la exportación hacia Perú de maquinaria industrial, aparatos mecánicos, repuestos, autopartes, tractores, camiones, todo tipo de equipo industrial esencial para el funcionamiento de la economía peruana. ¿Qué significa eso en la vida real? Significa que una mina peruana que necesita reemplazar una pieza de su maquinaria tiene que buscarla en otro mercado. Que un agricultor que necesita un tractor para la próxima cosecha no puede comprarlo donde lo compraba antes. Que una empresa de transporte que necesita refacciones para su flota tiene que pagar más y esperar más para conseguirlas. Esos no son costos abstractos, son pérdidas de tiempo, de dinero y de productividad que se acumulan semana tras semana. Y México eligió este momento exacto para aplicar ese bloqueo, porque Perú está en un periodo crítico de necesidad de modernización de su aparato productivo. Sus minas necesitan actualizar equipos, su agricultura mecanizada necesita mantenimiento, su infraestructura de transporte necesita renovación, y el proveedor principal de todo eso acaba de cerrar la puerta, no de manera accidental, de manera deliberada, calculada, con la precisión de quien lleva meses planificando exactamente cuándo y cómo apretarle la soga al cuello a la economía peruana. Eso no es una reacción emocional, es estrategia pura y es devastadoramente efectiva. Recuerda el mapa. El aguacate de Michoacán desplaza al aguacate de la Libertad en los supermercados de California. La plata de Sonora desplaza a la plata de los Andes en los mercados de Nueva York. La maquinaria bloqueada paraliza las minas del sur del Perú. Todo está conectado por un solo hilo, y ese hilo se llama poder comercial, el mismo que México construyó en silencio durante décadas, y que hoy está usando como arma. Pero hay algo detrás de todo este cerco comercial que es más importante que el aguacate, que la plata, que la maquinaria bloqueada, y es lo que hace que este cerco sea prácticamente imposible de detener para Perú. Se llama el TEMEC, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Y para entender por qué ese tratado es tan poderoso en este contexto, necesitas recordar un poco de historia. Si tienes más de 60 años, recuerdas perfectamente el TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte que entró en vigor el 1 de enero de 1994. Ese fue el día que México cambió para siempre su relación con el mundo, el día que su economía se integró de manera profunda y permanente con las dos economías más grandes del continente. Ese tratado creó millones de empleos, transformó la industria manufacturera mexicana, convirtió a México en la plataforma logística de América del Norte, y tuvo costos también, muchos, especialmente para el campo mexicano que tuvo que competir con los excedentes agrícolas subsidiados de Estados Unidos, pero dejó algo que vale más que cualquier cosa que se perdió, dejó la experiencia, la integración y las bases para algo todavía más poderoso que lo que vino después. El TEMEC es la versión actualizada de ese tratado, negociado durante el primer mandato de Trump, firmado en 2020, y desde entonces el marco legal más importante que tiene México para proteger su economía. Gracias a ese tratado, el 85% de las exportaciones de México a Estados Unidos permanecen completamente libres de aranceles. 85 de cada 100 pesos que México vende a su vecino del norte entran sin pagar ningún impuesto. ¿Y Perú? Perú no tiene ese tratado con Estados Unidos. Tiene un acuerdo de promoción comercial que es mucho menos protector, que no tiene la misma profundidad, que no tiene los mismos mecanismos de defensa legal y que no genera el mismo nivel de integración económica. Esa diferencia en el acceso al mercado norteamericano es la diferencia entre competir en condiciones razonables y competir con una soga al cuello, y hay algo más dentro del TEMEC que hace que este cerco sea prácticamente impenetrable desde el punto de vista legal. El tratado tiene lo que se llaman paneles de controversia. Imagínatelos como el árbitro de un partido de fútbol muy importante. Cuando hay una falta, el árbitro la señala, y el equipo que cometió la falta tiene que aceptar la decisión del árbitro. No puede ignorarla, no puede decir que él decide cuándo aplica y cuándo no. El árbitro tiene la autoridad y esa autoridad es vinculante. En el comercio internacional, cuando hay una disputa entre México y Estados Unidos o Canadá, hay paneles de arbitraje independientes que deciden quién tiene razón basándose en el texto del tratado. No decide la Casa Blanca, no decide el Senado de México, no decide ningún político de ninguno de los dos países. Deciden expertos legales internacionales basándose exclusivamente en lo que dice el tratado.
Y si la decisión es en contra de Estados Unidos tiene que cumplir. Si es en contra de México, México tiene que cumplir. Eso es el Estado de Derecho aplicado al comercio internacional. ¿Y qué tiene que ver eso con el cerco a Perú? Todo, porque las medidas que México está aplicando contra Perú están diseñadas para estar dentro del derecho comercial internacional. No son caprichosas, no son arbitrarias, son excusas sanitarias y técnicas que en el papel tienen una justificación legal. Y Perú, si quisiera ir a quejarse ante la Organización Mundial del Comercio o ante cualquier otro organismo, enfrentaría años de proceso legal. Años durante los cuales el daño económico seguiría acumulándose, años durante los cuales sus exportadores seguirían perdiendo mercados. Es un cerco legal además de económico, y eso lo hace doblemente poderoso, doblemente difícil de romper y doblemente devastador para la economía peruana. ¿Y sabes qué es lo más brutal de todo esto? Los economistas en Lima ya están haciendo los cálculos ahora mismo, calculando cuánto van a perder en dólares si México aprieta todavía más, y los números no les salen bien, porque México no solo tiene el aguacate, tiene la plata, tiene la maquinaria bloqueada, tiene el tratado que le da ventaja legal sobre Perú en casi todos los mercados, y tiene la paciencia de quien sabe que el tiempo está completamente de su lado. Ese es el verdadero poder, y Perú lo está entendiendo ahora de la manera más cara posible. Voy a ser muy directo contigo ahora, porque en Noticia Mundial TV no venimos a darte geopolítica abstracta, venimos a conectar los grandes movimientos del mundo con tu vida diaria, con tu mesa, con tu trabajo, con el dinero que tienes en la bolsa. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con tu vida? Primera conexión, el empleo en tu región. Cuando México bloquea las exportaciones agrícolas peruanas y presiona a los compradores internacionales para que elijan productos mexicanos en lugar de peruanos, está protegiendo empleos concretos. Los trabajadores que cultivan el aguacate en Michoacán, los que trabajan en las empacadoras y los centros de distribución, los transportistas que mueven esa carga desde las huertas hasta los puertos, los mineros que extraen la plata que va a los mercados internacionales, los técnicos industriales que fabrican la maquinaria que México ya no le vende a Perú. Esos son empleos reales, salarios reales, familias reales que este conflicto está protegiendo. Y si vives en Michoacán, en Sonora, en Jalisco, en Coahuila o en cualquier estado que exporta hacia los mercados donde antes competía con Perú, este cerco te está beneficiando directamente, aunque no lo sepas, aunque nadie te lo haya explicado todavía. Segunda conexión, el valor del peso en tu bolsillo. Cuando México gana posición en los mercados internacionales, cuando sus exportaciones crecen, cuando el mundo prefiere sus productos sobre los de sus competidores, el peso se fortalece. Y un peso más fuerte significa que lo que compras en el supermercado no sube de precio tan rápido. La gasolina, los medicamentos que compras en la farmacia, los electrónicos que usas todos los días, los artículos de limpieza, todo eso está conectado con la posición comercial de México en el mundo. Cuando México es más fuerte comercialmente, los precios en tu vida diaria son más estables. Cuando México pierde posición, la inflación sube y tu poder adquisitivo cae. Esa conexión directa entre la geopolítica y tu carrito del supermercado es real, y es la que nadie te está contando. Tercera conexión, el poder de negociación que te protege. Lo que México está demostrando con este cerco comercial a Perú es que sabe usar sus herramientas económicas con precisión, con inteligencia, con la frialdad de un jugador de ajedrez que planifica 5 movimientos antes de hacer el primero. Y ese mismo mensaje llega a Washington. Si México puede hacer esto con Perú, puede hacer algo similar con cualquier país que intente presionarlo de manera injusta. Eso incluye a Estados Unidos. Eso incluye a cualquier potencia que crea que puede amenazar a México sin consecuencias. Y esa disuasión te protege a ti, aunque vivas en Guadalajara, aunque vivas en Monterrey, aunque vivas en la Ciudad de México. La fortaleza comercial de tu país es tu escudo, y hoy ese escudo está siendo demostrado en tiempo real. Y si vives en Estados Unidos, si eres parte de la comunidad mexicana o latina que trabaja y manda dinero a casa, esto también te afecta directamente. Cuando México tiene más poder comercial, cuando su economía es más fuerte, cuando sus exportaciones crecen, el peso se estabiliza. Y cuando el peso se estabiliza, el dinero que mandas a tu familia cada quincena vale más cuando llega. $1 que mandas a México rinde más en un México económicamente fuerte que en un México económicamente débil. Eso es dinero real en el bolsillo de tu mamá, en el bolsillo de tus hijos, en el bolsillo de los que dejaste allá y por quienes trabajas aquí. Además, la posición de México en las negociaciones del TEMEC afecta directamente los empleos en las comunidades latinas de Estados Unidos. Muchos de esos empleos están en fábricas y empresas que forman parte de las cadenas de suministro que conectan a México con Estados Unidos. Si esa cadena se debilita, los empleos se reducen. Si se fortalece, los empleos crecen. La geopolítica no es un juego de políticos en edificios elegantes. Es la fuerza invisible que determina el valor de lo que mandas a casa cada quincena. Y hoy esa fuerza está trabajando a favor de México.
La última vez que México usó su poder comercial de esta manera, Estados Unidos también tuvo que pagar un precio. Lo vimos en la guerra del atún, lo vimos en la disputa de los camiones que duró más de una década. Mismo tratado, mismo mecanismo, mismo resultado. Quien atacó a México tuvo que dar marcha atrás. Perú acaba de aprender esa lección, de la manera más cara posible, y Washington está tomando nota. Y aquí viene algo que no estaba en ningún guión cuando empezamos a preparar este video. Porque la política no espera. El 16 de abril de 2026, mientras esta noticia de México y Perú todavía estaba siendo procesada por los analistas, ocurrió algo que conecta todo lo que hemos hablado hoy con el movimiento más importante de la semana. El secretario de Economía Marcelo Ebrard anunció que el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, llega a México este fin de semana. El mismo hombre que representa a Trump en las negociaciones comerciales más importantes del mundo, llega a México. No, México va a Washington. Greer viene aquí, a Palacio Nacional, a sentarse con Sheinbaum. ¿Entienden la imagen que eso proyecta? El negociador de la superpotencia más grande del mundo viaja a México para negociar, no al revés. Y el lunes 20 de abril, Ebrard y Greer van a trabajar juntos todo el día, toda una jornada de negociaciones intensas, sector por sector, acero y aluminio, industria automotriz, sector agropecuario. Y al final del día, Greer se va a reunir con la presidenta Sheinbaum directamente en Palacio Nacional. ¿Por qué eso importa en el contexto de lo que le está pasando a Perú? Porque demuestra algo que es fundamental para entender el tablero completo. El poder comercial que México está usando contra Perú no es solo para enviarle un mensaje a Lima, es para enviarle un mensaje a Washington, es para llegar a la mesa de negociación del TMEC con la demostración de que México sabe usar sus herramientas. El mensaje implícito que Sheinbaum le manda a Trump a través de este cerco a Perú es devastadoramente claro. Mira lo que soy capaz de hacer cuando alguien me ataca. Mira la precisión con la que uso mis herramientas económicas. Ahora siéntate a negociar conmigo como un igual. Y Washington está sentado, porque no tiene de otra. Ebrard fue completamente claro sobre lo que México va a exigir en esa reunión del lunes. 0 aranceles para los productos que cumplen con las reglas de origen del tratado. Reducción de los aranceles al acero, al aluminio y a la industria automotriz que Trump impuso de manera unilateral. Y que la revisión del TMX que se define en julio de 2026 se haga en términos que beneficien a México, no solo a los intereses de Washington. Sheinbaum también mostró en su conferencia del 16 de abril las nuevas proyecciones del Fondo Monetario Internacional para la economía de México. Proyecciones al alza, crecimiento esperado por encima de lo que se anticipaba hace 6 meses. El Fondo Monetario Internacional no sube sus proyecciones por cortesía. No lo hace para quedar bien con ningún gobierno, las sube cuando ve que las condiciones objetivas de la economía están mejorando, cuando los datos reales de exportaciones, de inversión, de empleo, de inflación apuntan en una dirección positiva, y eso es exactamente lo que está diciendo el Fondo Monetario sobre México en este momento. La estrategia está funcionando, no solo con Perú, con el mundo entero. Y ese es el argumento más poderoso que México lleva a la mesa de negociación el lunes 20 de abril. No palabras. No discursos, resultados verificables por las instituciones económicas más respetadas del mundo. Y esto no acaba aquí. El lunes 20 de abril, cuando Greer y Ebrard se sienten a negociar en México, cada dato del cerco a Perú va a estar sobre la mesa como argumento silencioso de poder. El aguacate de Michoacán, la plata de Sonora, la maquinaria bloqueada, el tratado que les da ventaja legal. Todos son el mensaje que México le manda a Washington sin pronunciar una sola palabra. Y mañana el arma puede ser el tomate, y el estado que sangra puede ser Florida. El mecanismo es el mismo, solo cambia el producto. ¿Estás listo para ese próximo movimiento? Seamos completamente honestos ahora, porque en Noticia Mundial TV no venimos a contarte solo la mitad de la historia. Perú tiene opciones, no son fáciles, no son baratas, y no van a dar resultados de la noche a la mañana, pero existen, y vale la pena analizarlas con honestidad. Primera opción, redirigir las exportaciones hacia Asia. China está comprando cada vez más productos agrícolas de América Latina, y Perú tiene exactamente los productos que el mercado chino está buscando. Los espárragos peruanos son altamente valorados en Asia. La quinoa peruana tiene una demanda creciente en China, en Japón, en Corea del Sur. Los arándanos y el aguacate también tienen mercado en Asia, aunque todavía está menos desarrollado que en Norteamérica o Europa. Si Perú logra redirigir una parte significativa de sus exportaciones hacia esos mercados, puede compensar parte del daño que le está causando el cerco mexicano. ¿Es eso fácil de hacer? No. Los costos de transporte son mucho más altos cuando el destino es Shanghái y no Los Ángeles.
Los mercados asiáticos tienen sus propias exigencias de calidad, de certificación, de presentación, y la reconversión logística lleva tiempo, meses, posiblemente años, tiempo que Perú no tiene si la presión económica continúa a este ritmo. Segunda opción, buscar proveedores alternativos de maquinaria. China, Alemania, Estados Unidos, Brasil, todos son proveedores de maquinaria industrial que pueden reemplazar lo que México ya no le vende a Perú. El problema es que esos reemplazos tienen costos más altos, que los tiempos de entrega son más largos y que las relaciones comerciales se construyen con años de trabajo, no con una llamada telefónica. Tercera opción, la más directa y la más difícil políticamente, restablecer las relaciones diplomáticas con México. Esa es la solución más rápida al problema, y también la más cara para el gobierno peruano en términos de credibilidad política interna, porque implicaría reconocer que la decisión de romper relaciones fue un error, que los costos económicos son demasiado altos para sostener esa postura, que México tenía razón y Perú se equivocó al escalar de esa manera. ¿Va a dar ese paso el gobierno peruano? Por ahora no hay ninguna señal de que eso esté ocurriendo, pero los mercados no tienen paciencia infinita. Y cuando los exportadores peruanos empiecen a ver que sus ingresos caen mes tras mes, semana tras semana, la presión política interna para buscar una salida va a crecer, inevitablemente. Y aquí está la parte más honesta de este análisis. Porque México no sale completamente ileso de este conflicto. Perú es un socio comercial pequeño para México. El comercio entre los dos países representa menos del 0.3% del comercio total de México. Eso significa que el costo económico directo de perder ese mercado es casi insignificante para la economía mexicana en términos de números. Pero hay un costo de imagen que es más difícil de cuantificar y potencialmente más importante. En América Latina hay países que están mirando este conflicto con atención. Y algunos de ellos están preguntándose si México es un socio confiable. Si cuando hay un desacuerdo político, México va a usar su poder económico como arma, sin demasiada consideración por los costos humanos del lado del receptor. Un país que usa sus herramientas económicas con precisión quirúrgica es respetado, pero también puede ser temido. Y el miedo a veces aleja a socios potenciales que podrían haber sido aliados naturales. Eso es algo que el gobierno de Sheinbaum tiene que manejar con mucho cuidado en los próximos meses, porque el objetivo no es solo ganar esta batalla, es ganar la partida larga. Y para ganar la partida larga en América Latina, México necesita ser visto como un líder respetado, no solo como un poder que aplasta a quienes se le ponen enfrente. Por eso esto te importa hoy. Si México no hubiera respondido con este cerco comercial, otros países aprenderían que atacar a México diplomáticamente no tiene costo. Y sin costo, los ataques se multiplican. Y cuando los ataques se multiplican, la economía de México se debilita. Y cuando la economía se debilita, lo que compras en el supermercado sube. El aguacate, la gasolina, los medicamentos, tu carrito del Walmart. Sheinbaum eligió tu bolsillo. Hoy, durante 200 años nos dijeron que éramos el patio trasero, que dependíamos del vecino del norte para todo, para el capital que nos permitía crecer, para los mercados que necesitábamos para vender lo que producíamos, para las decisiones que importaban en el tablero global. Esa narrativa se construyó lentamente. Décadas de relaciones asimétricas, décadas en las que México cedía para mantener la paz, para no perder acceso a los mercados que necesitaba, para no provocar a una potencia que podía hacerle mucho daño con un solo movimiento. Y mientras tanto aprendía cómo funcionaban los tratados, aprendía cómo se construye poder económico real, aprendía que la integración no era solo una trampa de dependencia, era también una fuente de poder si se sabía usar correctamente. Y entonces ocurrió algo. México entendió que el poder en el siglo XXI no está en los ejércitos, está en las cadenas de suministro, está en el aguacate de Michoacán que llena los supermercados de California, está en la plata de Sonora que abastece las industrias de Nueva York, está en las autopartes de Monterrey sin las cuales las fábricas de Michigan no pueden funcionar, está en el acero de Coahuila que construye los edificios de Texas, está en el maíz que México le compra a Nebraska. Ese poder no se construye de un día para otro. Se construye durante décadas de trabajo silencioso, de tratados bien negociados, de inversión en infraestructura, de diversificación de mercados y de la voluntad política de usar ese poder cuando llega el momento. Hoy, en 2026, México tiene ese poder, y lo que está haciendo con Perú es la demostración más clara que ha dado de que sabe usarlo, con frialdad, con precisión, con la serenidad del que no tiene prisa, porque sabe que la partida ya está ganada desde el principio. Recuerda el mapa una última vez. El aguacate de Michoacán viaja a California y desplaza al peruano. La plata de Sonora viaja a Nueva York y desplaza a la andina. Las autopartes de Monterrey viajan a Michigan y sostienen fábricas que sin ellas se detendrían. Y el maíz de Nebraska depende de que México siga comprándolo. Todo está conectado.
Y México acaba de demostrar que entiende esas conexiones mejor que nadie. Eso se llama soberanía económica. Y se construye exactamente así, con datos, con paciencia, con la voluntad de usarla cuando llegue el momento. Eso fue el primer movimiento de esta partida. El aguacate, los arándanos, los espárragos, la plata, la maquinaria bloqueada. Ese fue el primer movimiento, y la partida sigue, porque el lunes 20 de abril el negociador de Trump llega a México a sentarse con Sheinbaum en Palacio Nacional. Y lo que pase en esa mesa va a definir si el próximo movimiento es con el tomate de Florida, o con la soya de Illinois, o con algo que todavía nadie tiene en el radar. La pregunta que todos nos hacemos es la misma. ¿A qué estado de Estados Unidos van a amputar si la negociación del TMEC falla? ¿A Nebraska con el maíz? ¿A Texas con los productos agropecuarios? ¿A Florida con el tomate y los cítricos? ¿A California con los aguacates y las verduras? Eso es lo que vamos a analizar en el próximo video. Comenta tu apuesta ahora mismo. ¿Cuál crees que es el próximo movimiento? ¿Qué estado le duele más a Trump si México aprieta el botón? Quiero leer lo que piensas. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ese análisis. Porque esta historia no terminó, apenas empezó. Nos vemos en la próxima noticia.